Ya. Eh, a ver, a ver un ratito. Muy buenas tardes, ¿no? Eh, Comenzando con este evento virtual, ¿no? Eh, un evento organizado por dos asociaciones que estamos, pues, creando, ¿no? Una pequeña, por lo menos un incentivo a la cultura de la filosofía y las humanidades, ¿no? Estoy hablando, pues, de la FUC y la asociación EVOG. En este caso, vamos a presentar un evento, ¿no? Un par de conferencias sobre un tema muy importante que se liga en el derecho, pero también a la filosofía propiamente dicha, ¿no? Es el utilitarismo en la creación de las leyes, de los cuales tenemos como invitados, pues, ¿no? A dos grandes ponentes, ¿no? ¿No? Al profesor, ¿no? Joaquín Cáceres Rosado y al egresado Eduardo Chocano Rabina, ¿no? Quien les habla, no soy yo el magíster José Choxe, mi egresado de filosofía por la Vía Real. Y bueno, vamos a comenzar dando, ¿no? La parte, pues, ¿no? Al egresado Eduardo Chocano. Bueno, comienzo dándole pues una sumida, una biodata, ¿no? Ah, mm, ahora sí, ya. Eduardo Chocano Rabina, egresado de Derecho de la Universidad de Lima, estudiante de Filosofía de la Universidad TEC, fanático de la filosofía, literatura, poesía y en general del conocimiento, interés en la redacción de artículos relacionados al derecho y a la filosofía. Bueno, sin más preámbulo, pues es todo un honor estar con usted, joven. La verdad que siempre he escuchado varios de los comentarios de usted positivos y he visto que ha participado también en este tipo de eventos, ¿no? Pues bueno, dándole pues la posta para que pueda dar su magna pues conferencia. Bien. Bueno, muchísimas gracias. No, antes que nada, agradecerle por su paciencia y por la invitación, la consideración. Es un tema bastante interesante, que me acuerdo que cuando lo conversé con Joaquín, nos animamos rápidamente porque aparte del derecho siempre hemos sido fanáticos de la filosofía, de la teoría del Estado, y múltiples elementos que acompañan en realidad el derecho. Pues vale mencionar el derecho. Es una rama de conocimiento que no trabaja sola, trabaja con múltiples ramas de la ciencia. La filosofía es una de ellas, por ejemplo, como rama general del conocimiento, y una de sus manifestaciones más grandes, podría decirse, es en el tema de las leyes. Pero antes de hablar netamente del utilitarismo en el proceso de creación de las leyes, te voy a hacer como una introducción a esta materia. Y para ello quiero que entiendan el concepto de Estado. Nosotros vivimos hoy en día en diversos estados. Por ejemplo, cuando vemos la Constitución, vivimos en el estado peruano. ¿Esto qué implica? Que nosotros no somos plenamente libres. ¿En qué sentido no somos plenamente libres? Nosotros cedemos un porcentaje de nuestra libertad, por verlo de un modo, a un ser superior, a un ente superior, quien nos va a gobernar y quien va a tener la capacidad de poder controlar, de cierta manera, las acciones que realicemos. Pero no es que intervenga directamente y nos agarre de los brazos y nos diga qué tenemos que hacer. No es de esa manera. El Estado va a intervenir mediante múltiples mecanismos, entre ellos las leyes, para regular esta vida en sociedad. Tanto que una definición clásica del derecho es la rama del conocimiento, pues la rama de la ciencia que se encarga de regular la vida en sociedad. A su vez, el Estado se compone, de manera general, sin hablar de algún tipo de Estado, de tres grandes elementos. Para explicarlo, me voy a apoyar de un libro, se llama Teoría del Estado y Derecho Constitucional, del doctor Berto García Toma, que justo han inaugurado un concurso de artículos en su honor a los interesados. Y bueno, uno de estos elementos se llama pueblo. ¿Qué implica este elemento? Dice así: esta noción alude a un conjunto de personas que tienen en común su vinculación político-jurídica con un cuerpo político soberano. Partamos de esta idea: conjunto de personas que se encuentran vinculadas con un poder estatal soberano. Es decir, las personas han aceptado que este Estado lo gobierne. Entonces estas personas tienen como que gran característica en común que son gobernadas por un Estado.
A su vez, estas personas cuentan con más elementos en común, entre ellos el tema cultural, por ejemplo. Cuentan con un pasado cultural que los asemeja, como a su vez cuentan con un presente que también los asemeja. Es decir, son los dos grandes elementos que terminan haciéndolos similares. Ojo, pero no son iguales. Sean iguales en derechos, por supuesto, pero no son iguales en formas de creer, en formas de vivir o en forma de pensar. Por otro lado, otro elemento importante que debe mencionarse como elemento del Estado es el poder político o gobierno. El autor Víctor García Toma, ¿qué dice al respecto? Esta noción alude a la capacidad de una persona o de un grupo de personas para determinar, condicionar, dirigir o inducir la conducta de los demás. Este poder, es como otro término que se le da, es aquella capacidad que permite influir en la toma de decisiones. En este caso, claramente está que cada persona tiene un cierto poder. Un ejemplo clásico, los papás o las mamás con sus hijos. Tienen un poder que influye en su toma de decisiones. Otro ejemplo, los profesores universitarios con sus alumnos. Puede suceder que si tienes un profesor que explica muy bien y que te maravilla de la rama del que estás estudiando, te puedas especializar en ello solo porque él hizo que te intereses en esa rama de estudio. Sin embargo, acá hay un poder distinto, que es el poder del Estado. El Estado nos coloca leyes. El Estado influye en la persona. El Estado tiene mucha capacidad de poder frente a los individuos, que ojo, como vengo diciendo, ellos mismos los han aceptado mediante el famoso contrato social, bueno, que es un concepto muy amplio, pero que en palabras sencillas, es aquel acto mediante el cual las personas deciden ceder su total autonomía y salir de este estado de guerra perpetua, es decir, perder su autonomía con su capacidad de poder para otorgárselo al Estado. Entonces, el Estado, como dueño de este poder, puede castigar a las personas que no cumplan con los parámetros sociales en común. Estos grandes parámetros, ¿dónde los podemos encontrar en un Estado? En la Constitución política. Un ejemplo, nuestro Estado peruano actualmente, su norma suprema es la Constitución política del 93. Y este, entre muchos elementos, por ejemplo, en el artículo 2, desarrolla diversos derechos fundamentales. De tal modo que si yo vengo y mato a alguien, estoy rompiendo estos parámetros de convivencia y por lo tanto el derecho establece una sanción para mí por romper estos parámetros de convivencia. ¿Y por qué el Estado tiene este poder de castigarme? Porque nosotros lo hemos cedido mediante este contrato social y le hemos otorgado este poder de castigarme. Y por último, a mencionar de elementos del Estado es el territorio. El territorio, como señala el doctor García Toma, dicha noción alude a aquel espacio físico o porción geográfica fija y demarcada, sobre la cual el Estado establece la sede del pueblo y en donde ejerce su soberanía. Es decir, los dos elementos anteriores dependen de un territorio. Los estados no tienen un espacio ilimitado para ejercer su poder. No es que el Estado pueda ir mañana al Estado peruano, al territorio chileno, y decirle, yo gobierno tu población. No. Cada Estado tiene un territorio demarcado donde ejerce su poder y donde se encuentra su pueblo. Estos tres elementos, ¿por qué son importantes? Porque actualmente nosotros vivimos en una democracia representativa. Es decir, el pueblo de un país, de un Estado, de un territorio determinado, va a ejercer su derecho al voto, su derecho a participar en la vía política de su Estado, para elegir a sus gobernantes. Este hecho va a crear una relación, representantes y representados. Representados somos todos nosotros, a menos que alguien de esta sala sea alcalde, regidor, congresista, presidente, parlamentario andino, todos nosotros somos representados en este momento. Todos nosotros somos representados, nos representa alguien más. Esa persona llegó mediante el voto que hemos ejercido. Y no, hay que tener algo en claro. No porque no hayamos votado a un individuo, no implica que no nos represente. O sea, lo queramos o no, el individuo que se encuentra en los cargos políticos de elección popular nos representa, al fin y al cabo. Y luego están los representantes. Ellos tienen varios deberes con los representados. Los representados tienen el deber de elegirlos y tienen el deber de controlarlos. Y los representantes tienen el deber de gobernar. Nos encontramos en la época ateniense, donde podíamos hacer una democracia directa, en el cual nos acercábamos a la hora y cada uno debatía sus propuestas y otorgaba su voto. Ya no somos 4.000, 5.000, 20.000 ciudadanos, somos millones de ciudadanos. No sería factible lograr un mecanismo de democracia directa participativa hoy en día. Por eso es que optamos por una representativa. Y estos gobernantes
estos representantes, terminan ellos decidiendo por nosotros. No es que nosotros vayamos al Parlamento y ofrecer nuestro voto con cada proyecto de ley que exista. Bueno, en ese entonces con cada dictamen, no que vaya al Pleno. No, para nada. Podemos emitir nuestra opinión en redes sociales, en la propia página del Congreso, es cierto. Podemos inclusive algunos participar en las mesas de trabajo de las comisiones, es cierto. Pero no es que tengamos un voto. Por eso es que hay parlamentarios. No es que podamos influir en el tema de los decretos. Podemos participar, sí, con opiniones académicas preparadas en la creación de reglamentos. Por ejemplo, mejor ejemplo que la reglamentación de la ley de inteligencia artificial que se viene realizando, no podemos encontrar, donde diversos grupos académicos, estudios de abogados, universidades, sociedad civil, se acercó a dar su opinión, diciendo, el reglamento carece de esto, el reglamento está muy bien en esto, el reglamento está bacán aquí, hay que subsanar esto, y que se nota cuando está esa participación directa, cuando luego ve ese reglamento modificado, con las opiniones que dio la población. Pero, como tal, no es que nosotros decidamos que se apruebe el reglamento o no. Porque, por ejemplo, si finalmente el Poder Ejecutivo no le interesan nuestras opiniones, va a aprobar el reglamento que propuso originalmente. Si al Congreso no le interesan nuestras opiniones, va a aprobar el dictamen que presentó en su momento. ¿Por qué hace eso? Porque ellos finalmente se les ha otorgado ese poder. La población con su voto le cede a los representantes esa capacidad de votar, esa capacidad de elegir por nosotros. Y ellos tienen un deber muy importante, gobernar a nombre de todos. No gobiernan a nombre individual. Y el Tribunal Constitucional, que es el órgano encargado del control e interpretación de la norma suprema, que es la Constitución, en múltiples sentencias ha señalado esta característica. Se gobierna en nombre de todos. Y vamos a hacer un pequeño enganche con el tema a tratar, ya para luego darle el pase a Joaquín. El que ellos gobiernen a nombre de todos implica que tienen que pensar en las grandes mayorías. Y acá les dejo una pequeña pregunta para que vayan pensando, hablando un poco del utilitarismo, ¿no? Cuando uno elige, por ejemplo, nosotros en nuestra vida elegimos lo que más nos gusta, ¿no? Nos buscamos acercar a un placer, no tanto a un dolor. El clásico ejemplo de las vías del tren. Si me colocan al lado izquierdo a mi madre y al lado derecho a un desconocido, lo más probable es que yo decía que el tren mate al desconocido y no mate a mi madre. Porque somos personas que se encuentran subjetivizadas en gran cantidad de estos aspectos y hay que saber reconocerlo. Pero entonces, ¿por qué el utilitarismo se engancha con la labor parlamentaria? El parlamentario, entre sus 4 grandes funciones, una es la función legislativa, hacer las leyes que van a ordenar nuestra vida en sociedad. Estas leyes resulta muy complicado que terminen siendo del agrado de toda la población, de todo el país. Sin embargo, actualmente los 130 congresistas y posteriormente los diputados y senadores que vamos a tener, tienen que legislar pensando en el beneficio de las mayorías, siempre de las mayorías. Es muy complicado que legislen en beneficio de todos. Y acá entra el famoso cálculo utilitarista, ¿no? Pensar ese máximo placer y el menor dolor posible para el mayor número de personas. Este cálculo, se supone, lo tiene que realizar el Parlamento con cada ley que se realiza, porque no es que una ley no tenga gran implicancia a nivel nacional. Las leyes pueden crear universidades, por dar un ejemplo. Las universidades nacionales nacen de leyes. Y eso genera todo su desarrollo para que éstas entren en funciones y en ejecución. Y crear una universidad no es cualquier cosa. Es crear un centro que va a poder emitir títulos profesionales de pregrado, títulos ya para que puedan ejercer las carreras, posgrados, etc. Mueve gran presupuesto. Las leyes pueden derogar otras leyes. Las leyes pueden llegar a reformar constituciones si se sigue lo establecido en el artículo 206. Las leyes también pueden, por dar otro ejemplo, pueden reformar otras leyes. Por ejemplo, la ley de presupuesto. Al fin y al cabo, la ley de presupuesto establece cómo se va a manejar el dinero del Estado entre sus entidades del mismo. Y lo aprueban los parlamentarios, con trabajo de la sociedad y otros poderes del Estado. Pero finalmente, el Parlamento es quien lo termina aprobando. Entonces, se supone que estas acciones parten de este cálculo utilitarista de mayor placer para el mayor número de personas, a costa del menor dolor posible del menor número de personas. Esta es como la gran idea base que enlaza estos dos conceptos, que enlaza el trabajo parlamentario con la filosofía utilitarista. Pues los congresistas, junto con todo su equipo de trabajo, tienen que pensar
los efectos que tienen sus leyes para toda la sociedad. La ley va a afectar a todos. Hay gente que le agrada, gente que no le agrada una ley. Pero como nos encontramos en un modelo de democracia representativa, no es que podamos ir a votar cada ley. Sería excesivamente costoso, y es correcto, una buena democracia cuesta. Pero si hiciésemos una participación de la población con un voto directo en cada ley, simplemente nunca avanzaría en la creación de las mismas o hasta se estancaría. Por lo tanto, toca pensar muy bien cómo el utilitarismo puede ser un gran instrumento para este trabajo parlamentario que se encuentra realizándose todos los días en nuestro país y que existe literalmente desde que somos un Estado como tal, con evolución, cambio de cámaras, retorno a bicameralidad, etc. Pero forma parte de nuestra historia como Estado y lo más probable es que se siga manteniendo este modelo con participación parlamentaria. Con esa introducción, ¿no?, que quería lograr, Joaquín, te doy el pase. Te doy ya el pase para que tú puedas continuar con lo pactado. Genial. Ya, sí, un Adelante, ratito. adelante. Sí, sí. Sí, para darle su biodata y las preguntas van a ir al final, no se preocupe, y comentarios. A ver, siguiendo pues estas conferencias, bueno, presento pues, ¿no?, al abogado Joaquín Cáceres Rosado, ¿no?, abogado por la Universidad Católica Santa María, candidato a doctor por la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, profesor en la Universidad de San Martín de Porres, máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra. Aparte, ha tenido una experiencia política, es regidor distrital. Bueno, sin más preámbulo, pues esperamos su disertación, ¿no, maestro? Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación y también por la introducción de Eduardo, que de hecho metodológicamente nos ayuda mucho para poder justamente continuar con la temática planteada y sobre todo con el tema, ¿no? Que creo que es importante que veamos a la producción legislativa, como bien señalaba Eduardo, esta función legislativa que tienen justamente nuestros representantes, ¿no? Que la veamos desde una óptica distinta, ¿no? No desde la óptica clásica de la formulación propia de la norma, el procedimiento como tal, sino que lo veamos desde una óptica justamente apoyada en la filosofía, concretamente pues en el utilitarismo. Como bien sabrán ustedes, el utilitarismo se plantea ya hace algunos siglos. Jeremy Bentham es justamente uno de los, bueno, quien acuña este término y quien introduce justamente el estudio del utilitarismo dentro justamente de la filosofía. Y a ver, a mí me parece sumamente importante que podamos hacer esta vinculación, estrechar al procedimiento legislativo con el utilitarismo planteado justamente por Bentham por una cuestión concreta. Porque la finalidad de una norma, la finalidad de un proyecto legislativo, de una propuesta legislativa, que proviene justamente de una facultad a la que nosotros le hemos denominado iniciativa legislativa, que por cierto, el Perú es uno de los países junto con Colombia y Ecuador que tiene mayor número de, vamos a decir, sujetos con capacidad de iniciativa legislativa. A diferencia de otros países, España, por ejemplo, se encuentra mucho más limitada. Es más, lo podríamos ver desde un ámbito mucho más específico. Por ejemplo, como sabrán ustedes, en el Perú existe la posibilidad de plantear la iniciativa legislativa por un grupo determinado de personas, ¿no es cierto? El 0.3% de la población, que equivale en un promedio a 50.000, quizás un poco más el número de habitantes. Mientras que, por ejemplo, en el caso español, para poder plantear una iniciativa legislativa, se requiere de cerca de 500.000 de firmas. Es decir, allá vamos viendo una diferencia, ¿no? Que es sustancial, definitivamente. Pero bueno, retomando un poco a lo que se quería plantear, es en concreto que pues esta facultad que existe justamente de plantear proyectos legislativos está concretamente vinculado con la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Y no solo ello, que dentro de las decisiones que existan, dentro del debate parlamentario que exista, dentro del debate social también que exista de la norma, pues se puede extraer el mejor resultado posible. ¿El mejor resultado posible en qué sentido? En el sentido justamente de que se puede encontrar mayor bienestar
¿no es cierto?, para el mayor número de individuos que estén involucrados y de esta forma justamente esta norma se pueda maximizar. Claro, si nosotros lo vemos desde la óptica técnica del derecho, lo que vamos a encontrar es que se tiene que seguir una técnica legislativa, se tiene que seguir un procedimiento legislativo para evitar que esta norma sea declarada inconstitucional, para evitar justamente que pueda caer en algún tipo de exceso, y de esta manera esta norma pueda salir adelante, luego de ser desde luego promulgada por el Ejecutivo. Pero si nosotros la vemos desde la óptica que se está planteando justamente, de que un proyecto legislativo trascienda justamente pensando en el bienestar, pensando en que este proyecto abarque al mayor número de individuos y que al abarcar ese mayor número de individuos tenga mayor utilidad, pues le estaremos dando justamente un sentido totalmente distinto. No nos estaremos limitando justamente a la parte formal de la norma. Y aquí hay que ver, pues, que dentro del procedimiento legislativo, además de que existen una serie de etapas, el procedimiento legislativo en concreto sufre una serie de cambios, vamos a decirle metamorfosis, vamos a decir modificaciones dentro del propio debate. Y ocurre algo muy singular. Un proyecto legislativo puede ser presentado con la finalidad, vamos a decir, de regular determinada actividad. Eduardo hablaba del tema de inteligencia artificial, del cual se está planteando un reglamento que requiere justamente, pues ahí ajustar algunas tuercas, ¿no? Y que ya la comunidad jurídica se ha pronunciado en su momento para justamente indicar que hay algunos elementos que deben ser revisados. Bueno, considerando este ejemplo, vamos a ver pues de que si es que nosotros buscamos que esa norma realmente tenga un efecto positivo, no podemos limitarnos únicamente a que el proyecto que se presente, que sea, vamos, un esquema al que le vamos a denominar A, se mantenga durante todo el procedimiento legislativo. ¿Por qué? Porque durante el procedimiento legislativo hay una serie de posturas, debates, mociones, cuestiones propias de la acción política que hacen justamente que el contenido de ese proyecto A no termine siendo un proyecto A, sino que termine siendo un proyecto A más algunos otros elementos que se le vayan a añadir. Pero lo concreto aquí es de que nosotros veamos que dentro de la elaboración de ese proyecto, siguiendo el procedimiento legislativo, este se ciña justamente al famoso principio de utilidad. Y aquí permítanme justamente acuñar el concepto justamente de lo que representa el principio de utilidad. ¿Qué es el principio de utilidad? Aquel principio que aprueba o reprueba toda acción de acuerdo con la tendencia en que parece aumentar la felicidad del involucrado o lo que es lo mismo, lo que promueve o se opone a esa felicidad. Aquí Betham decía algo muy interesante, que justamente esta acción no la vinculemos tanto solamente al objeto de la felicidad, sino que en esencia puede estar vinculada a cualquier acción y cualquier acción que no solamente esté involucrando a un individuo privado, sino también a toda acción de gobierno, a toda acción de decisión, a toda acción que manifieste justamente un cambio dentro justamente de la legislación. Entonces, pueden haber una serie de modificaciones dentro del procedimiento legislativo. Formalmente puede que exista una estructura, pero es importante que al momento de concebir el producto final, ¿de acuerdo? Este concrete justamente un elemento que permita maximizar la utilidad, ¿de acuerdo? Para todos los individuos involucrados. Aquí probablemente un grupo de personas podría decirme, oiga, pero lo que significa lo que usted está planteando es lo siguiente, que va a haber un grupo que no va a ser la mayoría, sino la minoría, la que va a verse afectada, porque no va a beneficiarse. Bueno, de hecho, esta es una de las críticas que se le plantea a Betham, si no me equivoco es McPherson quien plantea justamente una crítica respecto de ello, porque claro, Betham sigue la línea de que yo prefiero seguridad antes que igualdad. Y en ese sentido, lo que ocurre justamente es que pueda existir que dentro de ese debate de maximizar la utilidad y tratar de favorecer el bienestar de un mayor número de individuos, voy a afectar otro número de individuos que van a ser una minoría. En nuestro tiempo nos encontramos justamente con muchas minorías, y aquí ocurre algo muy interesante, porque de hecho
si lo percibimos desde un aspecto no solamente nacional del procedimiento legislativo peruano, sino en esencia de los diversos procedimientos legislativos comparados, nos vamos a encontrar que la mayor cantidad de proyectos legislativos que se realizan son no en favor de las mayorías, son en favor de las minorías. La mejor demostración es que a lo largo de los últimos 20 o 30 años, el reconocimiento de una serie de derechos no ha sido en favor de las mayorías, ha sido en favor de las minorías. Y aquí entra a traer algo mucho más interesante, porque podríamos decir, oiga, entonces esta idea del utilitarismo queda completamente desvirtuada. No, por el contrario. Lo que hay aquí es una combinación justamente. Y en el Perú lo que ocurre es que en muchos casos, al momento de plantear un proyecto legislativo, pues solo se piensa justamente en esas mayorías. Pero el utilitarismo te permite justamente no limitarte a ese ámbito, sino por el contrario tratar de incorporar en la medida de las posibilidades que exista justamente a esas minorías para que de cierta forma estas puedan ser beneficiadas. Porque recordemos que el concepto está enfocado justamente a maximizar la utilidad. Y la utilidad siempre se va a maximizar, no importa si es que se beneficia a las mayorías, porque también se puede beneficiar a las minorías. Siempre hay una forma, porque recordemos que hay un precepto esencial que rige en esencia, la legislación nacional. Y es que no puede existir una norma con nombre propio. En buenas cuentas, la ley tiene que ser general. Pero dentro de esos márgenes de su generalidad, de esa característica de generalidad, nosotros también tenemos que ver que existen pues cuestiones propias de nuestro tiempo que requieren ser tuteladas, que requieren ser legisladas, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante de que consideremos al utilitarismo como un instrumento dentro del procedimiento legislativo para mejorar justamente la condición, no solo de las mayorías, sino también de esas minorías a las cuales se les está legislando determinados derechos, a las que se les está legislando determinados reconocimientos, a quienes se les está reconociendo procedimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver aquí también otro elemento que es muy importante. Si nosotros hacemos una distinción entre la concepción del utilitarismo planteada por Bentham, luego reformada por John Stuart Mill, y de repente lo que nos encontramos en nuestro tiempo, lo que vamos a ver es que en su momento Bentham decía, ¿no?, que las leyes estaban en realidad basadas en el pasado, es decir, una ley en esa época lo que buscaba en realidad era una revancha, es decir, una venganza por un posible abuso que se haya cometido. Y esto justamente llega a cambiarse cuando se incorpora la idea, ¿no es cierto?, del utilitarismo. Porque lo que hace el utilitarismo en ese momento es justamente cambiar por completo esa concepción y pone en vista no solamente el hecho, sino también las consecuencias. Es decir, que al momento de que puede existir algún tipo de acción, existe una reacción, pero no solo ello, sino también que puede existir una consecuencia. Es decir, que se puede ver en el futuro repercutida alguna cuestión. Vamos a ver que esta cuestión trata mucho y tiene mucho que ver en realidad con la finalidad de compensar, digamos, algunas cuestiones que pudieron ser injustas. Es decir, la ley en ese momento nace con esa finalidad, con la finalidad de compensar algunas cuestiones que fueron injustas. En nuestro tiempo esto ya no es así. En nuestro tiempo nosotros ya no tratamos de compensar. En nuestro tiempo lo que nosotros tratamos de hacer es dar a cada quien lo que le corresponde, si quisiéramos llevarlo de repente al ámbito penal, es decir, una normativa que pues vaya en ese sentido. Vamos a ver también que pues dentro de, por ejemplo, ya cayendo un poco en cuenta en un caso en concreto, el utilitarismo en el Perú ha tenido una influencia bastante significativa. De repente no lo vemos de manera materializada como tal, pero la propia Constitución, por ejemplo, ¿no?, establece que el Estado debe ser el responsable de promover el bienestar general. Ya lo dice el artículo primero. Habla justamente de la protección, o dice, ¿no?, el fin supremo del Estado es la persona humana. Es decir, hacia donde yo voy a orientar todos los elementos, hacia donde yo voy a orientar todas mis capacidades es hacia el individuo, porque lo que yo busco es justamente maximizar
y proteger a ese individuo. Eso es lo que tiene el utilitarismo justamente. Pero no solo ello, vamos a ver también que este utilitarismo tiene algunos desafíos y críticas dentro de nuestro propio sistema. Uno de los principales críticas, o perdón, una de las principales críticas que puede existir justamente respecto del utilitarismo planteado en nuestro ordenamiento es justamente de que, pues, vamos a insistir con lo anterior, puede haber una afectación vamos, al bienestar de las minorías, ¿no? Por ejemplo, que puede existir una ley que permita la discriminación de un grupo minoritario, ¿no? Que en realidad pueda terminar beneficiando a la mayoría. Pero aquí lo que vamos a ver en esencia es que lo que tenemos que evitar es que exista una afectación a derechos fundamentales. Por otra parte, también vamos a ver que dentro de toda esta formulación del utilitarismo, dentro de cómo se plantea esta idea justamente, vamos a ver que el legislador está llamado a pues realizar una serie de, vamos a decirlo, análisis para revisar justamente cómo es que se aplica el utilitarismo dentro de la legislación peruana. En principio vamos a ver, por ejemplo, que el utilitarismo lo podemos plantear desde un análisis de costo-beneficio. Es decir, que antes de que se apruebe una ley, los legisladores pueden evaluar cuáles son esos costos y beneficios que la ley va a tener para la sociedad en su conjunto. Y aquí tiene mucho sentido lo que decíamos al inicio, recuerden, no solamente esa maximización de la utilidad tiene que estar vinculada a las mayorías, sino también puede estar vinculada a las minorías, entendiendo que son parte de la sociedad, son parte de ese Estado. Y como son parte de ese Estado, pues ellos también tienen que ser beneficiados, ¿no? Y dentro de este análisis de costo-beneficio que tiene que plantearse, desde luego que se tiene que concretar pues el impacto económico, el impacto social, el propio impacto incluso ambiental, hoy podríamos decir, de determinadas normas. Por ejemplo, miren, podemos poner un caso en concreto. ¿Qué ocurre cuando se debate una ley sobre la regulación del tema minero, el tema de la minería informal? Lo que va a pasar es que los legisladores podrían analizar justamente cuáles son los beneficios económicos de la minería. ¿Qué genera la minería? Empleo, aumento del PBI, ¿no es cierto? Mejoras en algunos espacios, pero aquí también lo que va a haber es que hay, en algunos casos, costos ambientales. Ese costo-beneficio. ¿Cuáles son esos costos ambientales? Puede haber contaminación, puede haber deforestación, pueden haber incluso costos sociales, ¿no? Oiga, la mina se va a colocar en determinado espacio y como va a tener la posibilidad de extraer el mineral en determinado lugar, resulta que hay comunidades que están muy cerca de este lugar y deben ser removidas. Entonces, lo que tiene que hacer justamente el legislador es plantearse un análisis de costo-beneficio, un análisis de costo-beneficio que contemple una parte política, que contemple una parte económica y ambiental y, ¿por qué no, también social? Es muy importante. Esto es lo que nos permite justamente el utilitarismo. Vamos a ver también que es posible revisar esta cuestión desde un espacio de deliberación. ¿A qué me refiero? Que dentro de este análisis de costo-beneficio, también se puede plantear un debate que permita deliberar justamente dentro del propio Parlamento, es decir, que no se limite únicamente al análisis técnico, insisto, sino que también se pueda plantear un análisis desde el debate propio de la deliberación que hay en el Parlamento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los diferentes puntos de vista de los diferentes representantes se puedan ver justamente particularmente esbozados, representados. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de justamente alcanzar un consenso. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué ocurre cuando se debate una ley, por ejemplo, sobre la reforma del sistema de pensiones? Vamos a poner, ocurre en muchos casos de que hay legisladores que van a discutir, por ejemplo, propuestas señalando de que las pensiones pueden generar un desequilibrio fiscal, por ejemplo, ¿no? O por otra parte, que es una necesidad social. Entonces, vamos a encontrarnos justamente siempre con este tipo de enfrentamientos, ¿no? Estos enfrentamientos incluso entre los que se pueden encontrar individuos externos a los representantes. ¿Qué individuos? Por ejemplo, los empleadores versus los empleados, es decir, trabajadores versus empleadores. Vamos a encontrarnos también al Estado involucrado en esta labor. Entonces, desde luego, es importante que el legislador pueda
ser parte de ese debate para conocer cuál es la postura de cada uno de estos individuos. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los famosos stakeholders, ¿no? Estos individuos que son cercanos a una actividad en concreto, que es importante conocer su opinión, saber qué es lo que creen y consideran respecto a un tema en concreto. Pero además también hay que tener en cuenta otro elemento. Cuando se formula un cuando se formula un proyecto de ley, y ya con esto voy terminando, por cierto, cuando se formula un proyecto de ley, recordemos que en el Perú, al ser un sistema presidencial, o bueno, de bases presidenciales, pero con condiciones parlamentarias que lo han llevado a una parlamentarización obligada, nos encontramos que el presidente de la República o presidenta también cumple una función muy importante. Es decir, el utilitarismo no solo se limita al fuero parlamentario, sino también recordemos que existe la famosa figura del veto del presidente. ¿Qué significa? Que el presidente tiene justamente la facultad de vetar una ley aprobada por el Congreso si es que considera que no es beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta, no es que solamente el presidente considere porque pues ayer se soñó que esa norma no era favorable. Vamos, con el tema, por ejemplo, de las universidades, que se promulguen o que se creen 40 nuevas universidades. No basta únicamente que el presidente considere mañana que no debe promover esa ley porque pues considera que se soñó y dijo no, no más universidades en el Perú. Sino lo que se necesita es algo concreto, elementos técnicos, es decir, tiene que hacerse una valoración de qué es justamente útil para la mayoría, esa mayoría, o mejor dicho, para la sociedad en su conjunto. Ya no hablemos tanto mayoría minoría, sino sociedad en su conjunto. Entonces, en ese sentido, es importante que el presidente, para vetar esa ley, tenga que justamente señalar con argumentos cuáles son las razones por las cuales considera que esa norma, por ejemplo, puede ser desproporcionada, porque de cierta forma podría perjudicar a la economía, podría perjudicar a otras universidades públicas, podría perjudicar al sistema universitario, ¿no es cierto? Podríamos ponernos como ejemplo esas razones técnicas, o incluso que diga, señores, Ministerio de Economía, un informe, ¿tenemos plata para poder subvencionar el costo de creación de 40 universidades? Habría que verlo desde un aspecto técnico. Para eso nos sirve justamente este elemento y sobre todo esta vinculación entre los procedimientos legislativos como tal, es decir, la formulación de una ley y la aplicación de esta teoría a la que Bentham denominó en su momento utilitarismo. Con esto doy por culminado mi aporte y mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Eh, bueno, muchas gracias a los dos. Bueno, si alguien quisiera hacer un comentario, por favor, como se dice, muy concreto, o una pregunta, pues tiene el espacio ahorita, ¿no? Ya, de hecho, mientras piensan las preguntas, yo sí quería complementar un poco lo que ha dicho Joaquín, que es algo muy importante, ¿no? Cómo, en este caso, los derechos poco a poco han ido apuntando más bien a estas minorías, no más que a las grandes mayorías, iba apuntando a estas minorías. Y algo particular, que bueno, justo lo relaciono bastante con lo que vengo investigando ya para mi tesis y de forma particular, es el tema de los animales. Tanto es la cuestión de apoyar a estas minorías, que hasta ya se está hablando de minorías no humanas, en cierto aspecto, que ya tenemos a los legisladores y también a los propios tribunales discutiendo sobre cómo se protegería a los animales. Por ejemplo, el Perú cuenta con diversas leyes, específicamente las más importantes, 3047 para domésticos de compañía y silvestres en cautiverio, luego la ley de animales netamente silvestres, y así sucesivamente. Pero acá, como enganchando un poco y para plantear un poco el debate con el tema utilitarista, ¿cómo se calcularía si estas leyes a ellos de verdad les termina favoreciendo o si más bien parten de un cálculo placer-dolor, por hacer de forma sencilla, del propio hombre tratando de pensar como ellos? Porque al fin y al cabo ya estás legislando no sobre hombres, estás legislando sobre seres vivos distintos al hombre. Y bueno, hay dos formas de verlo. La adecuada, perdón, sería una forma positiva el pensar que el hombre está actuando en base a su raciocinio de que tenemos que proteger a seres que no cuentan con dicha capacidad racional. O por otro lado, una forma tal vez negativa de verlo, que es netamente el hombre, en base a un pensamiento antropocentrista, que está buscando beneficiar simplemente a él y a sus allegados en base a una causa social, ¿no? Verlo de esa manera. Eso quería complementar un poco cuando estaba hablando de ese rubro de las minorías.
Bueno, yo también quisiera a los dos ponentes, quisiera hacer un comentario y dos preguntas, ¿no? Un comentario, ¿no? Bueno, como yo también soy filósofo, bueno, la filosofía en Beckman, como decía también, ¿no?, el profesor Joaquín Cáceres, la verdad es bien polémico, ¿no? Por el mismo hecho de que Beckman pasa del principio del egoísmo, ¿no? Dándole a entender que el egoísmo es algo muy natural en el hombre. Bueno, se sabe que Beckman, un personaje, un filósofo del siglo pues 18, 19, con John Stuart Mill, aún tenía ciertas raíces, se puede decir, religiosas, metafísicas, su concepto del hombre, ¿no? Lo interesante del asunto es que ese principio egoísta haría que el ser humano piense en sí mismo, en su propia felicidad, y por lo tanto radicaría en su propio ámbito, en su propio mundo. El pequeño problemita es que todos nosotros, seres egoístas, se puede decir, buscaríamos nuestra propia felicidad, pero, en fin, esa búsqueda de la felicidad necesariamente irradiaría a todos, ¿no? Da a entender que no, materialmente eso es imposible, ¿no? Ahora, entonces, yo le diría una opinión, ¿no? Usted mismo lo ha dicho, Joaquín, ¿no? Y también Eduardo Chocano, cuando ha comenzado a hablar en los principios, yo le pregunto a los dos una cosa. ¿En verdad el utilitarismo sería factible o tiene todo un, no sé, un bagaje en el Perú, ¿no? Como estamos hablando ahora de las leyes y el Congreso, o sea, ¿eso es algo positivo, negativo, formal o es otra cosa? Esa es una pregunta. Y dos, bueno, Juan Abugataz, ¿no? También un gran filósofo que desapareció en el año 2005, falleció, afirmaba que nosotros teníamos ya unos raíces liberales en el Perú, ¿no? Pero nuestro liberalismo basado en ese practicismo, en ese utilitarismo, era vulgar, era, se puede decir, entre comillas, descarriado, no a la usanza de un, se puede decir, de un principio utilitarista, formal, inglés, del cual hay un respeto por el otro. Bueno, ¿qué opinión tendrían sobre eso, no? A los dos le digo. Ya, perfecto. Parto yo como para seguir ese orden, y es de que, bueno, respecto a tu primera pregunta, es que, claro, si vemos el manual de técnica legislativa, lo más cercano, si queremos verlo un tema utilitarista, pero así, como exagerando un poco, sería el análisis costo-beneficio, que en realidad lo ven más que nada como un análisis de cuántos soles voy a gastar y cuántos soles no voy a gastar, más que la verdadera finalidad del mismo. Entonces, claro, había que plantear uno, sería tal vez una reforma a este manual de técnica legislativa, plantear tal vez un cálculo utilitarista y plantear criterios objetivos para este cálculo. La filosofía ha planteado muchos ejemplos de cómo poder hacer estos cálculos, mediante tablas, mediante diagramas, para plantear algún criterio. Bueno, que sería muy interesante ver ya un trabajo de expertos parlamentarios, tal vez con expertos utilitaristas, por decirlo de una manera, para plantear estos criterios de cálculo y así establecer cuándo una ley resulta adecuada bueno, cuándo un proyecto de ley mesopsano sería adecuado de presentarse y cuándo en realidad no sería conveniente. Siento que esa primera pregunta se podría responder un poco a esa necesidad de establecer criterios objetivos. Bueno, por mi parte, yo también haría un ahínco justamente en el tema de la propia técnica legislativa, es decir, a ver, nosotros tenemos un manual de técnica legislativa al cual podemos recurrir para la formulación de un proyecto legislativo. Y si nosotros quisiéramos vincular justamente el tema del utilitarismo para ponerlo en práctica, en principio tendríamos que tener suficientes elementos técnicos para poder hacerlo. Como bien señala Eduardo, el tema del análisis del costo-beneficio es un instrumento. Pero desde luego, para que esto sea concreto, tendríamos que crear muchísimos más. Además de eso, hay que tener en cuenta algo esencial. En el Perú, el proceso legislativo no siempre tiene la finalidad de buscar justamente proteger el interés de la generalidad de los individuos, ¿no? Sino más bien, si lo vemos desde datos fríos, desde números fríos, la mayor cantidad de proyectos legislativos que se presentan en el Perú, y por mayoría abrumadora, no son en beneficio de la sociedad, son para declarar determinados días festivos, para declarar las felicitaciones a alguien, para plantear mociones. Es decir, ya desde la propia naturaleza del propio procedimiento está medio tergiversado. O sea, desde luego, por ejemplo, en el Perú tenemos la posibilidad de aprobar una ley de presupuesto anualmente. Vamos, esa es una obligación que tiene el Congreso para que el Estado pueda funcionar.
¿no? A nivel económico. Pero el problema está en el mismo procedimiento, es decir, hay la técnica, hay los instrumentos. ¿Cuál es el problema concreto? Que el fondo de lo que se busca legislar no está siquiera orientado a garantizar, digamos, o intentar mejorar la calidad de vida de las personas. Es decir, nos estamos limitando demasiado al aspecto formal y no estamos entrando a lo real. Es más, en el Perú quien legisla más no es el Congreso, quien legisla más es el Ejecutivo. Ese es otro elemento también que tendremos que considerar. Sí, sí, en verdad tienes toda la razón. Has bajado a tierra lo que en verdad muchas personas no teníamos claro. Y yo, bueno, ya para pasar a la última parte, ¿no? Le diría, entonces un problema, ¿no? No sé, de ustedes dos que son ya expertos en derecho, un problema no sería que el principio de justicia, o sea, solo sería un problema solo de bajar a tierra nada más, o seríamos que teníamos que buscar un principio de justicia distinto. ¿Qué opinan ustedes? Y claro, es una pregunta muy buena y no tengo Joaquín que le está pensando ahorita. Es que, claro, sería uno tratar de plantear qué entendemos por justicia, porque es que, claro, para el tema filosófico, y lo sé porque también me encanta la filosofía, es muy rico plantear múltiples conceptos y complejizaciones sobre algún concepto o un término, pero el tema del derecho, más en un trabajo parlamentario, tiene que buscar una objetividad. O sea, tiene que buscarse un criterio que pueda seguirse por un parlamentario y luego por el otro, por el otro y por el otro. Entonces, sería buscar establecer qué se entendería por justicia. En mi cabeza, como si yo fuese un legislador, así creyendo tal vez un legislador, yo diría que la justicia sería una ley o un proyecto de ley que se base en los principios constitucionales, es decir, que respete la estructura del Estado, que respete los derechos fundamentales que el mismo establece, que respete el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y si sí, estos tres criterios, por así decirlo, podría considerarse que es justo para un Estado constitucional de derecho y por lo tanto para su población. Siento que sería como una especie de planteamiento objetivo, tal vez, este principio de justicia para el accionar legislativo. A ver, yo creo que, bueno, es una pregunta compleja, desde luego que es una pregunta compleja, porque, a ver, crear un concepto distinto de justicia, en principio, ¿qué entendemos por justicia, no? Eso creo que es el primer punto. Y mira, y si lo queremos llevar más al ámbito jurídico, incluso quienes administran justicia tienen sus propios instrumentos de interpretación, ¿no es cierto?, para poder administrar justicia. Es decir, ya de plano, siguiendo, por ejemplo, la lógica de Chiasson y el realismo genovés, ya la cuestión cambia por completo, porque ya no solamente nos podemos limitar a un solo instrumento de interpretación para determinar qué es justicia, sino que tenemos una variopinta cantidad de instrumentos para determinar qué es justicia. Entonces, no sé, a ver, a mí sí se me complica, sinceramente, poder dar una respuesta concreta a esta cuestión por ese hecho, ¿no? El que decía hace un momento. Existen muchos instrumentos para determinar qué es justo en determinados casos, así que decir que es justo, bueno, poco complejo, poco complejo. Bueno, yo creo que el debate, la mesa está servida y creo que este es una, una parte de lo que creo que ya después podemos avanzar en estos temas, si se dan cuenta. Creo que, Totalmente. ¿no? O sea, no ha quedado cerrado. Es más, podemos hablar muchos temas más en torno a todo esto, ¿no? Así es. Por supuesto, es un trabajo de todas las áreas, por ejemplo, el área del derecho, el área de la filosofía, porque, que son estos, los de derecho conocemos sobre utilitarismo, tal vez por algunos cursos o algunas o maestría o diplomados, pero finalmente los filósofos son quienes se dedican más a profundidad a estudiar todo lo que implica el utilitarismo. Nosotros tendemos temas incipientes, tal vez, pero ahí sí sería un trabajo conjunto, lo veo yo. Yo solo quería quedarme con esto para terminar, a ustedes dos. ¿Y el derecho social? O sea, ¿qué arraiga con este principio utilitarista? O sea, ¿qué podemos decir con el derecho social? Porque en el derecho social implica los derechos, si no me equivoco, de segunda generación, a la educación, a la cultura, al trabajo. Se supone que todo lo que se legisla, sea el Ejecutivo, sea el Congreso, tiene que ir a las grandes masas, o por lo menos a una gran mayoría, y no como, bueno, como decía también el maestro Joaquín, pero muchas veces se legisla para una minoría, ¿no? Entonces, ¿qué podemos impartir en eso? O sea,
Que claro, que es muy importante que decir, no siempre es necesario estar legislando. O sea, no existe una necesidad de crear leyes de forma constante. Si las leyes que tenemos funcionan y cumplen su objetivo, no estamos en esa necesidad de crear una ley tras otra ley. ¿Por qué se terminan creando leyes para las minorías? Porque se encuentran finalmente muchas veces en situaciones de menor respeto a sus derechos. Eso genera que se busquen crear leyes. Pero, por ejemplo, si hay un grupo de la población que se encuentra bien de por sí, no sería necesario crearles más leyes a ellos, porque ya están bien, por una forma así decir. Yo me inclinaría, siguiendo un poco también lo dicho por Eduardo, me inclinaría por decir que, a ver, nosotros tenemos un precepto básico en derechos fundamentales y es el principio de no regresividad. ¿Esto qué significa? Que ante el reconocimiento ya de derechos justamente sociales, que vamos, son los que más han costado, los que más han terminado costando reconocer, lo que no debe haber es un retroceso. Es decir, tenemos que seguir más bien la idea del principio de progresión, ¿no? O sea, vamos a progresivamente reconocer derechos, progresivamente abarcar la protección de esos derechos y sobre todo la gran finalidad, garantizarlos, porque de nada sirve que estén dispuestos en nuestra constitución o que se dediquen a formular nuevos derechos nuestros legisladores si es que no garantizamos los esenciales, que como bien mencionaba José, claro, esos derechos sociales, educación, salud, transporte, etcétera, no sé, derechos vinculados justamente al ámbito más esencial del ser humano, pues lo principal es garantizarlos, considerando justamente este principio de no retroceso. No hay que retroceder, hay que tratar de pensar siempre hacia adelante. Y adicionalmente sí me gustaría decir, y aquí dentro del tema también social, hay que ver pues de que dentro de nuestra temática, digamos, de democracia en la que nos encontramos, esa democracia representativa que permite la participación de nuestros representantes y nosotros como representados, pues hay una cuestión puntual, ¿no? Esa intención de encontrar siempre la igualdad. Es decir, que no exista una mayoría, que no exista una mayoría, sino que nos encontremos en un mismo espacio de igualdad. Bueno, yo creo que materialmente eso termina siendo un poco difícil, ¿no? Materialmente termina siendo un poco difícil, pero creo que dentro de todo, pues lo importante aquí es que al menos reflexionemos sobre estas cuestiones para poder continuar con el debate. No, sí, como le vuelvo a repetir, la mesa ha quedado servida, hay una polémica que se está haciendo de acá y claro, es obvio que esto nos va a permitir para una segunda oportunidad, ¿no? Y con eso creo que damos ya por concluido. Si no hay algún comentario o pregunta, en verdad agradezco la participación a los dos ponentes y bueno, Por favor. a Hola, ver, buenas noches. hable por Soy favor, María, la pregunta o sí, comentario. soy María Cabello y soy una ciudadana. Y como tal, tengo algunas reflexiones, no sé si reflexiones, inquietudes, cuestionamientos. Primero, felicitar tanto a Eduardo como a Joaquín por haber presentado el tema. Eduardo ha hecho un resumen muy bien hecho de todo lo que ocurre, cómo es, y Joaquín pues ha explicado filosóficamente el utilitarismo, ¿no? Y a usted, José, por convocar, plantear el tema y dar esta oportunidad. Estoy contenta. La verdad es que el título no me atraía mucho. Utilitarismo, bueno, pues viene de útil, ¿no? Y si son útiles o no las leyes en nuestro país. Pero sí, me ha ayudado bastante el tema. ¿Por dónde comenzar? Qué difícil en nuestro país porque las leyes a veces son muy buenas, las que tenemos en el país, pero de repente no tan útiles a la población. Me ha gustado, voy a ir por partes, estoy desordenada, no tomé nota por eso. Me ha gustado escuchar, la última reflexión ha sido sobre la justicia.
pensar lo que es la justicia, y cuando hablaban de las minorías, que hoy más se legisla para las minorías, yo pensaba precisamente por eso, por justicia social. Y Joaquín lo ha enganchado muy bien, usted, José, lo mencionó, con los derechos de segunda generación, ¿no? Que son los grupales, los sociales, y los que se han conseguido, pues, como muy bien se dijo aquí, con la lucha, porque ninguno de los derechos han sido ganados porque cayeron del cielo, sino todos a fuerza de lucha. Una buena reflexión, ¿por qué se legisla mirando a las minorías? Yo diría, porque las minorías no son tan minorías y han sido los grandes olvidados en nuestro país, sobre todo desde que se instauró la República. Y esas minorías hoy tienen un gran enojo. Hay un mapa de conflictos sociales. Y ese mapa de conflictos sociales, pues tiene más de 200 focos, hoy más de 200 focos prendidos. Entonces, no es tampoco. Quizás si lo miramos entre el número de habitantes en los 34 millones, pues sí, ¿no? En números resulten poco, pero que inciden en la vida social del país. Y las leyes son útiles en cuanto nos dan justicia, equidad entre los grupos y se pueda vivir, porque ¿para qué son las normas, las leyes? Para vivir armoniosamente. Pensando en las minorías, a ver, las comunidades amazónicas, que son bastantes, tenemos como 55 pueblos amazónicos, 44 lenguas diferentes solo en la Amazonía, y pues se legisla para ellos, ¿no? Escuché leyes hasta sobre los animales, sí, en proteger la naturaleza, en proteger el ambiente. Somos el segundo país que más ha talado en América del Sur y el 9º en el mundo en tala indiscriminada. Y ahí mi reflexión es, sabemos que los bosques tropicales y la Amazonía para nosotros es bosque tropical, es el mayor en el mundo y es un regulador climático. Ayuda a que el clima en el planeta se enfríe. Entonces, si yo pongo leyes para las comunidades amazónicas, que son los grandes guardianes de la biodiversidad y de la cultura, la lengua, costumbres, rezos, cantos, tradiciones, plantas medicinales, danzas. Pero bosque tropical, ya la ONU lo tiene como una zona de biosfera por proteger. Entonces ahí se juntaría legislar para la mayoría, la humanidad completa, el planeta, y legislar para las minorías. Las leyes están, pero cuán útiles son y cuánto se aplican, ¿no? Me lleva a esa reflexión, hablando de minoría y de mayoría. Otra reflexión en esta muy buena conversación es qué hacer, claro, se ha visto desde el punto de vista filosófico y eso está bien planteado, y desde el punto de vista legislativo hay los instrumentos, las técnicas, los procedimientos, los pasos para que un proyecto llegue hasta convertirse en ley, ¿no? Creo que también está cruzado eso, no está escrito, pero parte de quién nos representa. Claro que nosotros los hemos puesto ahí, porque con mi voto yo le doy mi voz
para que me represente. ¿Y qué pasa con la ética, la moral, el compromiso social precisamente para todos? El bien común, que es lo que debe de primar en toda persona, en toda familia, en todo barrio, en toda institución, en todos los niveles de gobierno que tiene el Perú. El bien común. Cuando estas personas, no es ley, pero sí se dan muchas prerrogativas. Solo voy a mencionar una que hasta parece ridículo, pero no lo es. Tienen un refrigerio de 80 soles diarios. Diarios. Cuando hay personas, nosotros vemos una mamita con su niño de 3 años ahí en la calle, en pleno sol, vendiendo caramelitos y galletas. Y preguntamos, ¿sacará siquiera para el menú del día? ¿Para el menú del día? 10, 12 soles. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido cuando el que legisla no tiene por delante el bien común? Y cuando el que legisla tiene grandes compromisos con grupos de poder. Si no son los políticos, que son ya bastante mezquinos en nuestro país, son con grandes grupos económicos, ¿no? Las mineras, las constructoras, las grandes financieras, los bancos. Entonces, creo que también pasa por ahí. Y por último, si antes hablábamos de un equilibrio de poderes, bien lo mencionaron aquí, ¿no? Ese equilibrio de poderes se ha ido rompiendo paulatinamente y ya con este Congreso, pues ni hablar, ¿no? El poder está en manos del Congreso, ¿no? Con un poder legislativo, tembleque, tambaleante y que no observa las normas, no observa las leyes, porque así me mantengo hasta cuando pueda, ¿no? Creo que a eso me ha llamado a reflexionar y muchas gracias por esta oportunidad y me ha encantado escucharlos, muy útil para mí. Gracias y felicitaciones a ustedes tres. No, muchísimas gracias por sus comentarios. La verdad, Gracias, María. es bonito, ¿no? Siempre es lindo después de una ponencia, una charla que alguien te esos comentarios. Te motivan bastante. Agradecer la atención que has dado, porque has hecho como una gran síntesis de todo lo tratado. Has aumentado tus propios comentarios, has hablado de un conjunto de la población que es cierto, se encuentra en minoría, siguen su lucha legislativa, siguen su esfuerzo, siguen sus peleas. Mejor ejemplo que la consulta previa, considero que no hay. Pero totalmente agradecido por sus comentarios. Bueno, entonces, Sí, damos pues, sí. Perdón, señor, un rato. a ver, ¿qué pasó? No tenía problemas, creo. Sí, pues bueno, la verdad, como les digo, no, hay bastante que podemos comentar y creo que esto va a ser la primera mesa del cual podemos hablar un poquito más a profundidad con el derecho y con la filosofía, ¿no? Y bueno, damos pues por concluido el evento de hoy. Muy buenas noches, en verdad a los colegas se le agradece, a los invitados también pues Luis Fernando Burneo, agradecer también por esta organización. No sé si está ahí también, si quería dar un comentario, Fernando Burneo. En fin, agradecer a todos por esta transmisión y nos vemos pues en otra oportunidad. Muy buenas noches a todos, muy amable, gracias. Hasta luego. Muchas gracias.